Hola, ¿cómo están? Vamos a evaluar este proyecto de energía solar. Es un caso donde se va a construir una planta de 7 millones de dólares. Empezamos haciendo las proyecciones y luego vamos a calcular el valor presente neto, EVA, TIR, sensibilidades, etcétera, y el APB. Bueno, empezamos con los ingresos en el P&L, es decir, el estado de resultados, ganancias y pérdidas. Ya están proyectados los ingresos y bueno, hay que hacer la proyección de gastos. El alquiler que nos dice que es por hectárea, es decir, 390 dólares por hectárea, son siempre 15 hectáreas, así que va a ser constante. Luego el mantenimiento de los paneles solares va a ser de 380 dólares y esto es por megawatts. Y bueno, la capacidad de la planta es de 10 megas. Así que simplemente multiplicamos y copiamos. Hay un empleado con un costo fijo para la empresa anual de 650. Otros gastos administrativos que también son fijos de 4.500. Bueno, simplemente los copiamos para todos los años y estamos en condiciones ahora de totalizar los gastos. Hacemos un total de todos los gastos y nos falta la depreciación. Antes de la depreciación podemos calcular el EBITDA, Earnings Before Interest, Tax and Depreciation, o sea, antes de intereses, impuestos y de depreciaciones. Entonces tomamos los ingresos o ventas menos todos los gastos, costos y gastos, y este es el EBITDA. Nos dice que la empresa no deprecia en el primer año, vamos a depreciar a partir del segundo año, y la depreciación es en 20 años. La vida útil de la planta es en 20 años, entonces no se va a alcanzar a depreciar en este horizonte que hemos proyectado, pero bueno, no hay problema. Tomamos entonces los 7 millones de construcción de la planta dividido 20 años. Vamos a depreciar 350.000 dólares cada año. Y ya podemos calcular el EBIT, Earnings Before Interest and Tax. Es decir, hemos quitado todos los gastos, inclusive la depreciación, faltan solamente intereses e impuestos. Esto sería EBIT, también llamado ganancia operativa, que es la más importante, es la que necesitamos. Bueno, no puedo seguir avanzando en el estado de resultados porque ahora hay que proyectar intereses e impuestos, entonces voy a hacer la proyección del balance y cuando sepa cuál es el nivel de deuda que va a tener la empresa, recién ahí voy a poder estimar los intereses de deuda. Vamos a buscar la inversión en caja. Hay una inversión en caja operativa que la empresa va a necesitar. Aquí, 5% de las ventas. Entonces multiplicamos la caja por las ventas que están más arriba, ¿verdad? Aquí en la línea 6. 5% de ventas es el saldo que vamos a necesitar en caja. No hay cuentas a cobrar, inventarios, no hay ningún otro activo de corto plazo, entonces simplemente sumo y tengo el total de activos corrientes. Ahora, los activos no corrientes es básicamente planta, propiedad y equipo. Aquí PPIE, esta es la planta, los 7 millones de dólares de planta. No va a haber otras compras de planta, pero esto viene de un cuadro a donde siempre es conveniente analizar por separado planta, propiedad y equipo. Entonces, la construcción de los paneles lleva 7 millones de dólares, luego no hay otras compras de activos fijos, solamente eso. Entonces simplemente vamos a acumular la depreciación. La del año pasado más la nueva. Recuerden que las depreciaciones en el estado de resultados son las depreciaciones anuales, pero las del balance son las acumuladas. Entonces, bueno, ahora el valor de los paneles va a ir cayendo. No se ha previsto un reemplazo de los paneles. Eventualmente podría pensarse en eso. Y este neto, planta, propiedad y equipo neto, es lo que necesitamos en el balance. Entonces vamos al balance, planta, propiedad y equipo. Vamos a tomar el neto, este número. No el bruto, sino neto. Ok, no hay otros muebles,
Nada más. Solamente algún otro activo no corriente. Busquemos aquí a ver si hay algo más. Depreciación, impuesto, creo que no hay más nada. Tengo entendido que no hay ningún otro activo no corriente. Bueno, si aparece algún otro activo no corriente, lo completamos. Por el momento, cero. Y entonces sumamos todos los activos de largo plazo, es planta, básicamente planta que se va depreciando. Y el activo total va a ser el corriente más el no corriente. Sumo y terminé con los activos. Vamos con los pasivos, no hay proveedores, no hay deuda de corto plazo, es decir que el total del pasivo corriente es cero, súper simple. Y sí hay una deuda de largo plazo, que se va a analizar aquí más abajo. Hay una deuda a donde nos dicen ya está calculado ya está calculada la cuota. El 85% de los activos se van a financiar con un préstamo. Es decir, el 85% de los activos, que serían los 7 millones de dólares por el 85%, ¿verdad? En total eso nos da 5.950.000 dólares. Esto se financia con deuda y se va a ir cancelando, ¿verdad? ¿Cómo se va a cancelar? Con un préstamo a cuota fija, que aquí está calculado con la función payment, es decir, esto es sistema francés, al 7% de interés anual y al cabo de 10 años se cancela por completo. Entonces vamos a pedir prestados estos 5.950.000 dólares y los vamos a ir cancelando. Ya en el primer año se cancelan 430.000. Bueno, aquí está cuánto se va pagando y al final queda totalmente cancelado. Entonces la deuda al cierre, lo que está aquí en la línea 59, que es deuda al cierre, esto es lo que vamos a poner en el balance. Simplemente la buscamos. Si quieren ver el flujo de deuda, allí está calculado cómo se va cancelando. Y bueno, sumamos. Tenemos el total del pasivo no corriente. El pasivo total va a ser el de corto plazo, es decir, corriente más el no corriente. Y el patrimonio neto se calcula por diferencia, es decir, el total de activos menos el pasivo. Activo total menos pasivo. La diferencia es lo que van a tener que financiar los accionistas. De tal forma que si sumamos pasivo más patrimonio, esto tiene que ser igual al activo. Podemos comprobar que este número menos el activo sean iguales, ¿verdad? Comprobamos que la ecuación patrimonial cuadre. Efectivamente así lo hace. Bueno, y me va a convenir calcular aquí una relación de deuda o pasivo en relación a los activos. Voy a tomar los pasivos y lo voy a dividir por el total de activos. Ya sé que para el primer año es el 85%. A ver. Un poquito menos, porque se cancela ya una parte de la deuda el primer año. Al principio se financiaba 85%, pero después se cancela. Entonces, bueno, este número, si lo promediamos, es lo que nos va a dar la estructura de capital promedio. No está bueno promediarlo, vamos a ver que por eso después calculamos el Adjusted Present Value, porque al principio empezamos con un nivel de 78% de deuda y después terminamos en cero. Entonces, aquí en el WACC, cuando calculemos la relación deuda-equity, fíjense que si yo saco un promedio de deuda, hago un promedio aquí, me va a dar 50%. Si yo hago un promedio de esta relación deuda-equity aquí, me va a decir que hay un 50% de deuda y un 50% de equity. Sin embargo, que esto es lo que vamos a usar acá en la estructura de capital. En la estructura de capital proyectada, 50 y 50. Pero esta es una simplificación no muy buena que hace el WACC. Y por eso vamos a calcular por separado el Adjusted Present Value, que es un método que evita este problema de tener que promediar estructuras de capital tan diferentes como son esta de 78% deuda y esta de 0% deuda. Ok, ya tenemos entonces proyectado el balance. Ahora puedo proyectar los intereses de deuda. Están en realidad en el cuadro de deudas. Aquí dice cuánto se va a pagar de interés. Aquí está. Es decir, la cuota es constante. La empresa
paga una cuota nivelada de 847.146, siempre paga la misma cuota, pero al principio eh, una gran parte de esa cuota, casi la mitad, 416, son intereses que se calculan sobre el saldo sobre estos 5.950.000. La tasa de interés es 7% de esto. Entonces, al principio se pagan muchos intereses. Después los intereses van cayendo y entonces la parte de intereses, el componente de la cuota referido a intereses va cayendo y lo que más se hace es depreciar el capital, ¿verdad? Del préstamo, amortizar el préstamo, de tal modo que se va cancelando hasta que en el último periodo es cero. Bueno, tomamos los intereses para el estado de resultados, esto no afecta a la evaluación. Ganancia operativa menos intereses y ahora no hay impuestos. Multiplicamos por el tax, pero está subvencionado de algún modo. El impuesto es cero. Aquí está, a ver. Vamos a buscarlo. Impuesto a la renta, aquí, cero, en la línea 37. Bueno, podemos calcular la ganancia neta con la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Ahí tenemos la utilidad neta. Hemos terminado entonces la proyección de los estados financieros y ahora vamos a evaluar. Empiezo calculando el EVA, ¿no? Para hacer la evaluación por EVA. Entonces eso nos requiere tomar el activo total del balance, quitarles activos no operativos, que en este caso no hay porque se proyectó solamente lo que era operativo, pasivo gratuito tampoco hay, entonces activo total menos 0 y menos 0 me vuelve a dar el activo total, pero me aseguro de proyectar un año más, porque esto sí va a tener un flujo perpetuo. Entonces vamos a proyectar un año extra de capital, tomando el último por 1 más la tasa de crecimiento de largo plazo, que es 0 también. Así que va a quedar constante. Pero hay que proyectarlo siempre para poder calcular la última inversión neta. Bueno, calculamos el NOPAT tomando la ganancia de la operación del estado de resultados por 1 menos los impuestos. La ganancia de la operación está en la línea 17 y aquí tenemos la tasa impositiva que está en la línea 37. Bueno, el NOPAT va a ser igual en este caso a la ganancia operativa porque no hay impuestos. Y ahora puedo calcular qué tan rentable es este negocio. Si en el primer año la empresa espera ganar $1.000.000 y tiene 7 millones de dólares invertidos en la planta y en otros activos, bueno, la rentabilidad es más o menos un 15% anual en dólares. Con esto ya puedo calcular, si ya tengo el ROIC, puedo calcular el EVA, capital de cada año por el retorno de este capital menos el WACC. Ah, no tenemos el WACC todavía, vamos a calcular el WACC. Vamos a calcular el WACC. Tenemos que buscar el beta de la industria, que este es un beta no apalancado. Estaba dentro de los datos, es 0.67, el último acá, el último dato. 0.67 es el beta de la industria. La relación deuda-equity para el WACC asumimos esta que estaba en los estados financieros, que es un poco injusta porque es un promedio, 50 y 50. Por cada 50 de deuda, por cada 50 de equity hay 50 de deuda, más o menos, así que da 1,02. Y la tasa de impuesto es 0%. Entonces podemos calcular el beta apalancado. Tomamos el beta de la industria, que es unlevered, por 1 más 1 menos la tasa de impuestos
por la relación deuda-equity. Bueno, 1.35 es el beta que vamos a usar para esta empresa. Tenemos un costo de deuda que estaba en el caso base. ¿Cuánto cuesta la deuda? 7% es la tasa de interés del préstamo. Y para el costo del equity lo vamos a calcular con el Capital Asset Pricing Model. Tasa libre de riesgo, un T-bond de 10 años, 1.46%. Prima de riesgo de mercado, es decir, cuánto rinde el Standard & Poor's por encima de ese T-bond, 6.43%. Beta, bueno, 1.35 es el que acabamos de calcular, es un beta apalancado. Riesgo país, country risk, 141 puntos básicos, hay que dividirlos por 10.000, porque 141 puntos básicos es lo mismo que un 1.41% de tasa. Y ahora con el Capital Asset Pricing Model, bueno, calculo el cost of equity, cuál es la rentabilidad mínima que deberían requerir los accionistas. Como mínimo 1.46 de tasa libre de riesgo más beta por la prima de riesgo de mercado más el riesgo país. 11%, 11.6%, ese es el costo del equity. Por supuesto siempre es mayor al de la deuda. Y ahora pondero para calcular el WACC. Tengo un 50% de deuda que cuesta 7%. Siempre por 1 menos los impuestos. Acá no hay impuestos en realidad, pero siempre la deuda hay que multiplicarla por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces tengo un 50% de deuda que cuesta 7%, más un 50% de equity que cuesta 11.6. El WACC va a quedar en el medio entre estos dos números, 9,26%. Vamos a ponerle un nombre, acá WACC, llamamos a esta celda, y ahora sí en el caso base puedo calcular el EVA. Cuánto valor está agregando o destruyendo este negocio. Entonces vamos a calcular el EVA, capital de cada año por el retorno del capital, 15% menos el WACC, que es 9%. O sea que el EVA queda positivo, lo proyecto para todos los años, siempre positivo. Siempre, fíjense que el ROIC está siempre por encima del 9%. Todos los años se espera creación de valor económico. Veamos ahora el free cash flow y después descontamos. Calculo la inversión neta comparando el capital que necesito el año próximo menos el que tengo hoy. Hay desinversión aquí. Ven que la empresa ni siquiera va a cubrir la depreciación de los activos, ¿verdad? Y me aseguro de poner una inversión neta también al principio, porque, bueno, este capital no puede aparecer de la nada, ¿no? Acá están los paneles que requieren una inversión inicial. Entonces ahora calculo el free cash flow como NOPAT menos inversión neta. En el primer periodo no hay NOPAT, no tenemos ganancias todavía, no importa, pero hay que invertir. Entonces tengo acá un flujo negativo de 7 millones de dólares, que bueno, es lo que después aparece en el balance, son los paneles solares. Y después hay flujos positivos hasta el final. La última inversión neta queda cero porque mantenemos constante el capital a perpetuidad. Bueno, ahí tenemos entonces el flujo de caja y el EVA. Calculamos los factores de descuento y así evaluamos el negocio. 1 dividido 1 más el WACC elevado a la 1, el primer factor. Si quiero calcular un factor para el año 0, lo puedo hacer también, no hay problema. Bueno, calculo todos los factores. El último factor es el de un flujo perpetuo. 1 dividido el WACC menos la tasa de crecimiento de largo plazo, que estaba aquí arriba dentro de los datos, por el factor anterior, que es 0.45. Ahora multiplico cada flujo por su factor, incluyendo el primero, free cash flow por el factor, y multiplico el EVA por el factor. El EVA siempre empieza un año después porque tiene variables acumulativas. Entonces multiplico el EVA por el factor, sumo, y acá tengo, si sumo todos los flujos, incluyendo la inversión inicial, voy a tener el valor presente neto. Si sumo que es un criterio, acá como da mayor a 0, es un buen negocio. Si sumo solamente los flujos
sin la inversión inicial, ya descontados, por supuesto. Esto es el valor al cual vendería este negocio. Obviamente el valor presente neto me indica que los flujos que van a ingresar superan la inversión de 7 millones de dólares para comprar los paneles, pero no venderíamos el negocio a 3 millones si estamos poniendo 7 para comprar los paneles. El valor de este negocio es 10 más o menos, porque pongo 7 y me voy a enriquecer en 3. Lo mismo para el EVA. El valor económico agregado es solamente la suma del EVA, ¿verdad? Ya en valor presente siempre. Son 3 millones de dólares. Y el valor de esta empresa, según el EVA, es, bueno, esta suma, todo el valor que voy a agregar, más mi capital inicial. Hoy arranco este negocio con 7 millones de dólares, que están acá. El capital inicial, y me voy a enriquecer en todo esto. 300.000 dólares el primer año, 97.000 el segundo, etc. Bueno, por supuesto coinciden los dos criterios. Y ahora, si quiero calcular la TIR, lo que me conviene es, como hay un solo cambio de signo, acá Free Cash Flow tiene signo negativo y después positivos. Podría usar la función TIR aquí, pero tendría que extender esto a perpetuidad, que como no crece, siempre es constante, si no tendría que hacerlo crecer a la tasa de la perpetuidad, pero no crece, es constante. Entonces si yo aquí replico la perpetuidad, podría usar la función TIR, IRR, sobre estos flujos, asegurándome de poner la inversión inicial y que no sean los flujos descontados, que sean los flujos antes de descontar. 14.6%. Esta es una forma. Otra forma, si no quiero extender todos estos flujos a perpetuidad, puedo simplemente empezar a probar con aquí, en la celda del WACC, si con 9,26% el valor presente es positivo, lo subo a 10, lo subo a 11 y el valor presente va a ir bajando. Lo subo a 15, en 15 ya va a ser negativo. Aquí ya pasó a ser negativo. Entonces, en 14 es positivo y en 15 es negativo. Entre 14 y 15, esa es la TIR. Puedo calcularla así. Aquí voy a guardarme esta fórmula para no volver a calcularla. La voy a pegar aquí. Y entonces lo que puedo hacer es, voy a poner un número, porque si no hay un valor acá no funciona GoalSeek. Pongo cualquier valor, por ejemplo 10%, datos, what if, GoalSeek, y le digo, mire, la celda del valor presente neto quiero que sea 0 y logre que sea 0 cambiando el WACC o tasa de descuento. Bueno, ahí está, 14.6, que es lo mismo que habíamos obtenido acá. Puedo pegar ese número acá, lo pego el número, 14.6, y vuelvo para atrás el tema de la fórmula. Acá había copiado mi fórmula del WACC y la vuelvo a cargar aquí. Ahí está. Entonces, ahora tengo nuevamente calculado el WACC y tengo, en mi caso base, la TIR 14%, que es mayor al WACC. El WACC era 9%, la TIR 14%, entonces esto nos indica que estamos frente a un buen negocio. Bueno, vamos a sensibilizar, voy a hacer un par de sensibilidades, más o menos 50%. Por ejemplo, los megas, si sensibilizo los megas, esto es lo mismo que calcular un punto de equilibrio. 50% por la capacidad de la planta, aquí. En el caso base, estos son, en el caso base son 10, ¿verdad? Bueno, entonces los voy a copiar. No, perdón, son 17.500. No, vamos a multiplicarlos aquí por el total. 1.750, perdón, 1.750 son los megas por hora.
y 17.500 serían por año. Vamos a sensibilizar este número, porque si no, la- no va a ser clara la sensibilidad. O sea, podemos mover cualquier número, ¿verdad? Pero vamos a sensibilizar este, el total de megas por año, 17.500. Entonces, la mitad de eso sería 8.750. En el caso base, acá están los 17.500. Bueno, pego estos números como valores para que funcione la sensibilidad. Le pongo pegado especial y ahora ya no hay más fórmulas, hay valores. Acá hago un enlace a la fórmula que quiero sensibilizar, que es el valor presente neto. Ahora pinto toda la tabla y pongo datos, what if, tabla. En fila no pongo nada y en columna le digo que lo que estoy moviendo son estos 17.500 megas por año. Ok, bueno, para que esté en equilibrio va a tener que producir más o menos entre 12.200 y 14.000. Obviamente está cómodamente acá en 17.000, pero este sería el mínimo, ¿no? Por debajo de esto ya no es rentable la operación. Bueno, hago una sensibilidad más, el precio por mega. Vamos a tomar el 50% por el precio. Todos los proyectos son sensibles al precio porque lo que hace la sensibilidad es eh, asumir que, que se mueve una variable y todas las otras no. Entonces es como asumir una demanda totalmente inelástica. Pero bueno, el análisis de sensibilidad es para detectar variables críticas. Después, para mover muchas al mismo tiempo, bueno, para eso hay que hacer el análisis de escenarios, ¿no? Bueno, en fila no pongo nada, datos, tabla, what if, en fila no pongo nada y en columna le voy a decir cuál es la variable que quiero mover, que era acá el precio, que era 60 en el caso base. Bueno, ahí está. Bastante sensibles las dos, bastante sensibles. Bueno, pueden continuar con las otras sensibilidades. Yo ya con esto tengo una conclusión sobre el proyecto, ¿verdad? Si ya con esto, si quieren sensibilizar un precio más, estas son variables no controlables, entonces es bueno sensibilizarlas para ver cómo me afectan. Son muy volátiles y no son controlables por la empresa. Podemos sensibilizar uno más. Tomo el precio spot y lo multiplico más o menos por el 50%. Acá, este era el precio spot, más o menos 50%. En el caso base, el precio spot era este, ¿verdad? Aquí. Este. Entonces me acuerdo siempre de copiar y pegar como valores este rango. Aquí pongo un enlace a la fórmula que quiero sensibilizar, es decir, jalo aquí la fórmula del valor presente neto, pinto toda la tabla, datos, what if, tabla, en fila no pongo nada y en columna le voy a poner que sensibilice el precio spot. Ah, me confundí, puse el porcentaje en lugar del precio, así que lo vamos a calcular nuevamente. Entonces ponemos 50%, pero por el número que estaba debajo, que era este, ¿no? Precio por mega, $75, ahora sí. Ahí está, el precio spot. Bueno, en el caso base ven que da 75, ahora sí. Copio y pego como valores. Marco toda la tabla. Datos, what if, goal seek, tabla de datos. En fila nada y en columna pongo el precio spot. ¿Ok? Y bueno, ya quedaron las sensibilidades, no tan sensible.
Es mucho más sensible al otro precio, no tan sensible a este. Bueno, con esto queda evaluado el proyecto. Es un buen negocio. Hay que seguir estudiando las variables para ver cuáles son las más sensibles. Y, y nos queda aquí entonces un cuadro que nos muestra cómo, fíjense, los dos estados financieros. Las ventas son constantes, la capacidad lo que va a producir es siempre igual. Las utilidades van apenas en aumento, pero claro, se está asumiendo que no renuevan los paneles, no hay ni siquiera, están asumiendo que eso se mantiene. No sé qué tan real es ese supuesto. La rotación de los activos, ven, sube. Si hubiera que renovar los paneles o repararlos, esto no tendría que subir, por el contrario, tendría que mantenerse o bajar. Aquí lo ven que están, como están diciendo, voy a vender lo mismo, ventas constantes con activos que se van depreciando, la rotación sube. Esto es un supuesto raro que han hecho, por lo general no es así. Endeudamiento, mitad y mitad, deuda equity, con esto hay que solucionarlo con el adjusted present value, porque es una simplificación, nos da un valor aproximado, pero bueno, es una simplificación muy grande. 14% la TIR superior al WACC, indica que es un buen negocio. EVA positivo, bueno, las ventas no crecen, no crecen. Y, y si la rotación del capital sube y el margen es constante, bueno, la rentabilidad del ROIC va a ir subiendo. Fíjense cómo la rentabilidad, la rotación dependen mucho de ese supuesto con respecto a los activos. Y el free cash flow, bueno, es positivo porque la empresa invierte menos que lo que gana, ¿verdad? Al contrario, hay desinversión, hay inversión neta negativa. Esta es una primera aproximación, pero justamente hacer un cuadro como este le puede servir a la empresa para revisar sus supuestos y para, bueno, volver a recalcular. Un abrazo para todos, espero les sirva, que les vaya muy bien. Nos vemos en clase.